cuando me encontré con prisioneros del lenguaje, me vi obligado a detenerme y pensar, ¿cuántas de las cosas que creo mías, auténticas, originales, en realidad no lo son? ¿Cuántas de mis ideas, emociones y hasta mis silencios están atrapados en las redes del lenguaje que aprendí de niño? El título mismo golpea. Prisioneros. No usuarios, no dueños, no creadores, prisioneros. Y al leer sus páginas, entendí que esa cárcel es más real de lo que imaginamos. Elgin nos invita a ver el lenguaje no como un simple medio de comunicación, sino como el molde invisible de nuestra conciencia. Creemos que hablamos porque tenemos pensamientos, pero ella nos hace ver lo contrario. Pensamos de la manera en que hablamos. El lenguaje, lejos de ser una herramienta neutra, determina lo que podemos ver, sentir y nombrar. Y lo que no puede nombrarse, queda relegado a la sombra de lo indecible. Recuerdo una conversación con un paciente que me decía, no sé cómo explicar lo que siento, es como si no existiera una palabra para esto. Y mientras lo escuchaba, entendí lo que Elgin plantea. Si el lenguaje no nos da la palabra, la experiencia queda encerrada. La sentimos, pero no podemos compartirla. La vivimos, pero no podemos darle forma. Y en ese acto de silencio forzado, nos volvemos prisioneros de los límites de nuestro vocabulario. Lo más doloroso de este libro es darse cuenta de que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea. Las palabras que heredamos de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra época, nos enseñan a ver el mundo de una manera determinada. Por eso, en unas lenguas existen 10 palabras para nombrar la nieve, y en otras apenas una. Y eso cambia la forma de mirar el invierno. Lo mismo ocurre con lo emocional. Hay culturas que tienen decenas de matices para hablar del amor, y otras que reducen todo a una palabra. ¿Qué mundos internos se pierden cuando el lenguaje nos deja sin mapas? Elgin también muestra cómo el lenguaje puede ser un instrumento de poder, y ahí, inevitablemente, pensé en todas las veces que escuché frases que no eran inocentes, aunque parecieran. Los hombres no lloran. Tienes que ser fuerte. Eso es de mujeres. Son palabras, sí, pero son barrotes. Son jaulas disfrazadas de dichos. Son órdenes que se repiten hasta convertirse en verdades incuestionables. Y lo peor es que no las cuestionamos, porque se nos enseñó a pronunciarlas antes de que pudiéramos analizarlas. Confieso que muchas veces en mi vida me descubrí repitiendo frases que no eran mías, cargando ideas que no había elegido, y fue incómodo darme cuenta de que el lenguaje no solo estaba en mi boca, también en mis pensamientos, porque lo pienso en palabras, y esas palabras vienen de siglos de historia, de estructuras de poder, de tradiciones que nunca consultaron si yo estaba de acuerdo. El libro me conmovió porque no se queda en la denuncia, también abre la puerta a la libertad. Si el lenguaje nos aprisiona, también puede liberarnos. Y aquí surge lo más esperanzador, podemos reinventar nuestras palabras, podemos nombrar de otra manera, podemos crear metáforas nuevas, símbolos nuevos, expresiones que nos permitan ver lo que antes estaba oculto. Recuerdo un día en que, cansado de repetir que estaba bien cuando no lo estaba, comencé a inventar mis propias formas de responder. Decía, estoy como un río después de la tormenta, o me siento como un árbol en invierno. No eran frases perfectas, pero me daban la posibilidad de expresar lo que no cabía en las categorías del bien o mal. Sentí que me liberaba. Sentí que, aunque sea por un instante, la cárcel del lenguaje tenía una grieta por donde entraba la luz. Elgin insiste en algo que considero vital. Cada vez que nombramos algo, lo traemos a la existencia. Y cada vez que dejamos de nombrarlo, lo condenamos al olvido. Por eso, cuando una cultura niega palabras para lo femenino, para lo vulnerable, para lo diverso, en realidad está negando la existencia de esas experiencias. No es solo un vacío lingüístico, es una violencia silenciosa. Desde una mirada transpersonal, comprendí que el lenguaje es como un espejo empañado. Nos refleja la realidad, pero nunca por completo. Y la tarea del buscador espiritual, del terapeuta, del ser humano consciente, es aprender a limpiar ese espejo, o incluso a crear otros nuevos. A veces, basta con encontrar una palabra que nunca habíamos usado para que nuestra vida cambie. Basta con escuchar otra lengua, otro símbolo, para que nuestra percepción se expanda. Lo más impactante es que Elgin no escribe solo para teorizar, sino para despertar. Nos muestra que si somos prisioneros del lenguaje, también somos arquitectos de nuevas palabras, que podemos elegir hablar distinto, pensar distinto, nombrar lo innombrado. Y en esa elección, comenzamos a liberarnos. Hoy me pregunto, ¿cuántos de mis sufrimientos se han debido a palabras malditas, repetidas una y otra vez, que me convencieron de que algo era imposible,
feo, prohibido. ¿Cuántas veces callé porque no tenía el lenguaje para defender lo que sentía? ¿Y cuántas veces repetí frases que hirieron, porque no me detuve a pensar que estaba siendo portavoz de una cárcel más grande que yo? Al cerrar este libro, no me sentí derrotado, me sentí responsable, porque comprendí que cada palabra que digo no es inocente. Cada palabra puede reforzar los barrotes o abrir las puertas. Cada palabra que le ofrezco al otro puede aprisionar o liberar. Prisioneros del lenguaje me recordó que la realidad que vivo no es la realidad, es la versión que me permite mi vocabulario, y que si quiero una vida más plena, necesito aprender a hablar de otra manera, a decir lo indecible, a crear metáforas que den vida a lo que siento, a liberar las experiencias que se ahogan en silencios obligados. Quizá nunca dejemos de ser prisioneros del todo, pero podemos hacer que las paredes de la celda se vuelvan porosas, que entre la luz, que haya ventanas hacia otras realidades. Y quizá, en ese ejercicio constante de reinventar nuestro lenguaje, descubramos que la libertad no está fuera, sino en cada palabra nueva que nos atrevemos a pronunciar.